con información útil para ti de logística, finanzas personales, autos nuevos, banca, seguros, economía y cultura, a cargo de periodistas independientes que te acompañan de lunes a viernes a las 2 p.m. por Radio Panamá 94.5 FM. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Panamá y de Infoeconomía? Muy buenas tardes. Les saluda el periodista Wilfredo Jordán. Hoy lunes 19 de mayo para otro programa donde estaremos tratando temas del sector logístico, de puertos, del canal, entre otros. Esperamos que se encuentren bien pese a toda esta situación que hay en el país y que no se puede dejar de comentar. Justamente hoy nos acompaña Giomar González. Ella es de BAS Panamá. ¿Qué tal, licenciada Giomar? Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted y para su audiencia. Gracias por haberme invitado a hablar de todo lo bueno que tiene nuestro país. Así es, pese a que, como decía, no podemos dejar de ver la situación que se presenta, ¿no? Que es muy lamentable porque esto afecta definitivamente a todos los sectores y sobre todo al sector logístico, al sector marítimo. Quizás en ese sentido nos puede hacer algún comentario. Sí, mire, Wilfredo, nosotros en el año 2025, desde enero, empezamos a planificar un foro que se llamó Navegando con el futuro marítimo y logístico de Panamá, seguridad para el comercio global. Lo que me tiene aquí sentada seguramente son las conclusiones y los retos que quedaron de ese foro. A ese foro asistieron las autoridades de la aduana de los Estados Unidos, incluido su actual internacional attaché, que es el director de Relaciones Internacionales de la aduana americana. También asistió otro personal como el comisionado Troy Miller, que fue el comisionado de la aduana americana o director de aduana en equivalente a Panamá hasta enero de este año. Y 9 profesionales más que están vinculados al Homeland Security, al Targeting Center y que hoy son exfuncionarios pero que siguen trabajando con el gobierno de los Estados Unidos. De igual manera, asistieron las Naciones Unidas contra el crimen y el delito, especialmente el programa de personas y carga. Y también aprovechamos de una manera increíble poder certificar al ferrocarril transísmico. Sí. BAS es una organización sin ánimo de lucro que certifica empresas de alto nivel, especialmente que demuestren la legalidad y la licitud de sus negocios, y que no estén comprometidas con ningún tipo de delitos en el comercio internacional. De manera que para nosotros fue muy positivo poder contar con la gente que he mencionado. Aparte vino también el Banco Mundial, están haciendo varios estudios sobre el canal, nuestro sistema logístico, estuvo el Banco de Desarrollo para América Latina, y otros profesionales de alto nivel con 2 paneles, uno dirigido para los directores de los puertos, los 5 puertos de Panamá, y el otro dirigido por navieras de alto nivel. Estaba Maersk, estaba Evergreen, también estaba la naviera One, que está certificada, en fin. ¿Qué podemos sacar de conclusión? La mayoría de estos expertos y profesionales del comercio mundial y la logística global siguen sosteniendo que Panamá es un eje estratégico para el comercio internacional. Y no solamente un eje estratégico para el comercio, sino que en este momento, justo a pesar de las dificultades internas del país, la inversión extranjera sigue viendo el país con muy buenos ojos. De hecho, hay compañías que están llegando a establecerse en Panamá, hay compañías que, por ejemplo, en el caso del ferrocarril, APM Terminals, que es una filial de Maersk, hizo la compra del ferrocarril y vamos a trabajar en proyectos mucho más
especializados no solamente en el uso de tecnologías, innovación, mejora continua en el tránsito de la carga, y hay una cantidad de procesos, de acuerdos, de estándares internacionales que se están aplicando a más de 60 compañías en Panamá que hacen precisamente que seamos muy positivos y que mandemos un mensaje de confianza a la comunidad internacional. Claro, pero de alguna manera esta situación que se presenta tiene algún efecto, ¿no? Y nos resta, no sé si competitividad o nos afecta la imagen a nivel internacional. Sin duda, la imagen internacional, Wilfredo, es afectada indudablemente porque el resto de inversionistas en el mundo no invierten en países donde la seguridad jurídica y la seguridad económica, la seguridad del país no genere un ambiente propicio para hacer esas inversiones. No obstante, yo creo, y no solamente yo, o sea, el hecho de haber tenido durante este periodo, porque el foro fue el 29 de abril, la apertura que tuvimos, más de 300 invitados. Naciones Unidas trajo más de 6 personas de Europa y América, fuera de todos los que ya mencionamos. Quiere decir que todavía tenemos, primero, un país seguro, segundo, un país confiable, y tercero, si bien es cierto que estos paros y estas reclamaciones que hacen algunos grupos no son cónsonos con el desarrollo de nuestra logística, sí nos afectan. Ahora, ¿qué es lo importante? Que no hemos afectado, por ejemplo, el trasiego de la carga de transbordo. Los puertos siguen operando de manera regular, las navieras siguen operando de manera regular y el ferrocarril transísmico también. Entonces, hay que poner los ojos más en lo positivo, en la capacidad que tenemos de atraer nuevas inversiones, de generar a través, por ejemplo, de organizaciones como ProPanamá, que también estuvo en nuestro foro, el Canal de Panamá, un mensaje que recibimos del director, el secretario general de la Organización Marítima Internacional, que Panamá sigue y es el eje estratégico más importante del comercio regional y mundial. Es una situación coyuntural, entonces lo que ocurre pues y que se presenta muy esporádicamente, ¿no? De vez en cuando. Aquí entonces la situación es que tanto las autoridades como la otra parte se pongan en diálogo, se pongan en contacto. Evidentemente yo creo que has expresado el verbo adecuado. Es una situación coyuntural y de orden interno. Interno quiere decir que los panameños tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que de alguna manera defender nuestro hub logístico. Este hub le genera al país más del 33% del PIB, del Producto Interno Bruto. Adicional al sector marítimo está el sector aéreo con el hub aéreo de Copa, que también constituye una gran oportunidad para el país. Recientemente hemos estado escuchando a Pedro Heilbron hablando de que hay nuevos aviones, nuevas adquisiciones que se están haciendo. Eso genera más empleabilidad. Cada avión, solo por tener una idea, genera 70 puestos de trabajo directos. De manera que yo creo que el conflicto es interno, la responsabilidad de nuestro gobierno, al igual que de los que protestan, debe ser el diálogo sin duda y entender que el mundo del comercio ha cambiado. No podemos tener un país igual a la década del 70, no podemos venir con leyes y legislaciones que generan sí, unas dificultades, pero es cierto que también hay una buena voluntad para ir hacia el futuro. Yo escuchaba hoy con muchísima atención una declaración que dio el director de la Caja del Seguro Social y hablaba de que prácticamente la ley del Seguro Social, las modificaciones son mínimas, pero si fuéramos al contexto internacional, todas las leyes de las cajas del Seguro Social y de las pensiones en el mundo están y han sido modificadas en los últimos años. Entonces yo creo que hay que pensar más en el futuro del país, hay que pensar más en el futuro de los panameños, especialmente en que tenemos que ser generadores de empleo y tenemos que permitir que el sector privado siga creciendo. La zona libre de Colón ha crecido en el año 2024 y sigue creciendo en el 2025.
la zona franca de Panapark ha hecho una inversión que supera los 170 millones de dólares y está generando atractivo para empresas de orden multinacional. Hay varias empresas que han sido una incluso comprada por una de las compañías más grandes de los Estados Unidos, que es Brown-Forman. Entonces, cuando uno ve ese panorama, tiene confianza en el país. Los inversionistas siguen creyendo en Panamá y nosotros en BAS Panamá creemos totalmente que este es un país de oportunidades. Así nos lo ha demostrado el comercio y tengo que decirle con mucho orgullo panameño que yo me refería en la apertura de nuestro foro, Navegando con el Futuro Marítimo y Logístico de Panamá, que el país exporta en bienes y en servicios, pero sobre todo en servicios, más de 10.000 millones de dólares al año. Y eso es muchísimo dinero. Si sumamos la carga de transbordo de las 5 terminales portuarias, más el hub aéreo de Copa, más el hub de Farma que ya está establecido en el país con 2 compañías muy grandes como J. Kane y Farmazona, y así sucesivamente. Mire, este año nada más, nosotros hace poco más de un mes exportamos al mercado norteamericano 27.000 toneladas métricas de azúcar crudo para la industria americana. Y eso lo producen 3 ingenios azucareros en el país: Azucarera Nacional, Azucarera La Victoria y el Grupo Calesa. Entonces, con Azucarera La Estrella. ¿Cómo no sentirnos positivos? Claro. Si todo esto es positivo, yo lo que creo es que tenemos que volver a un país transparente, confiable, competitivo, mandar un mensaje de credibilidad a la comunidad internacional y especialmente también entender qué es lo que está pasando con las leyes, leerlas, discutirlas. Más divulgación. Más quizás. divulgación. Me parece que el gobierno tiene la obligación de hacer conocer en mucho más detalle la ley de la Caja del Seguro Social y cualquier otra legislación que pueda afectarnos como sociedad y que pueda afectar a las nuevas generaciones. Claro que sí. Estamos hablando con Giomar González. Ella es de BAS, una empresa que se dedica a una organización que se dedica a certificar empresas, ¿no? Correcto. Vamos a hacer un cambio aquí, licenciada González, para venir con algunos detalles de la función que ejerce la fundación, ¿no? La organización. ¿Cuántas empresas tenemos certificadas? ¿Cuántas están en la lista, ¿no? También para ser certificada. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Vamos a un cambio con Jimmy y regresamos enseguida. Gracias. No te vayas, pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía. Te invito a ser parte de la solución. Conviértete en una empresa amiga de Tortuguías. Como voluntario corporativo aprenderás sobre la contaminación marina y sus soluciones y sobre la conservación de las tortugas marinas. Para mayor información, escríbenos ya a info@tortuguías.org. El metro que me ahorra el tranque fue posible con los aportes de tu canal. La escuela donde estudio es posible con los aportes de tu canal. El hospital donde nació mi bebé. El agua que riega mi cosecha. El 120 a los 65 que me ayuda. Nuestro canal, En Manos Panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos del canal, Canal de Panamá. Volvió la lluvia de letras bajas, porque en mayo Petroautos te salpica con un bono de 1.100 balboas y todos los modelos Hyundai te esperan con un precio refrescante. Si el cielo te envía una señal, aprovecha, visita nuestras sucursales y descubre el nuevo Creta Grand de Hyundai. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Estamos de regreso con Infoeconomía por Radio Panamá. Hoy lunes 19 de mayo estamos conversando y seguimos en compañía de Giomar González de la organización BAS, Business Alliance for Security Commerce.
¿Nos puede hablar un poco de esta organización, licenciada González, para conocimiento de los oyentes? Sí, encantada, de verdad. WorldBus es una organización que nació en el Congreso de los Estados Unidos como una iniciativa de la aduana americana para ayudar a los países de la región a que pudieran exportar hacia el mercado americano en condiciones de mayor seguridad y menor riesgo en el comercio internacional. Hablamos de los delitos en el comercio internacional. El contrabando, la trata de personas, armas, drogas, en fin, toda esta serie de delitos que se pueden estar dando y que de alguna manera Estados Unidos es consciente que era importante crear una organización originalmente denominada BAS, Business Alliance for Secure Commerce, y después del 9/11, es decir, de los hechos de septiembre con la disrupción que hubo en la cadena logística, esta organización se transforma en un organismo internacional que tiene sede hoy en Estados Unidos. Tenemos 2 oficinas en Estados Unidos, una en El Paso, Texas, y nuestra casa matriz en Miami, pero además tenemos 19 países BAS, sumamos más de 5.000 empresas certificadas, tenemos países muy grandes de comercio certificado como son Perú, Colombia y Ecuador, que tienen entre ellos más de 800, 900 empresas por país certificadas. En Panamá tenemos una ventaja, Wilfredo, y es que nuestro capítulo está compuesto por hub. Entonces tenemos el hub aéreo, liderado por Copa, DHL, Copadasa, PAC, Girac y otras compañías. Pero también tenemos el hub de Farma, ya lo mencioné, liderado por JKN y Farmazona. Tenemos un hub de exportaciones liderado por varias organizaciones, entre esas están las azucareras, los ingenios de mayor prestigio del país. Está también el grupo EPA a través de su marca de Pascual, pero también tenemos zonas francas que están en proceso de certificación, como la zona de Panapark, y las 5 terminales portuarias están 4 certificadas alrededor del canal y la 5ª, que es PCA, está en este momento en proceso de certificación. ¿Desde cuándo tiene presencia en Panamá y cómo fue que llegó al país? A ver, llegó de la mano de un programa de los Estados Unidos, de la época, de la Embajada de los Estados Unidos y la aduana, que se llamaba AXITIM, que era justamente para eso, para proteger las exportaciones de América Latina, y estamos en Panamá hace 22 años. Tenemos también un hub de transportistas terrestres que hacen el transbordo de la carga entre los puertos, que olvidé mencionarlo. Están compañías como el Grupo Roda, que es una de las compañías más antiguas. Está el Grupo Narval, que tiene varias empresas. PTY Chip Suppliers, el Grupo PTG, Panatroc, que también es otra empresa muy acreditada. Hay muchas empresas, yo podría quedarme aquí mencionando como 70 empresas que son las nuestras en este momento, que generan una alta credibilidad y confianza, que trabajan con multinacionales en su gran mayoría, con la Zona Libre y con otros parques industriales, también con Panamá Pacífico tenemos varias empresas, de manera que en cola debemos tener alrededor de unas 20 empresas más para la certificación. Somos muy exigentes, hacemos una debida diligencia ardua a la hora de aceptar que una empresa sea parte del grupo de Business Alliance for Secure Commerce, y eso obedece justamente a los niveles de transparencia, de credibilidad, de imagen y obviamente a la legalidad o la licitud de los negocios. Quiere decir que cuando una de estas empresas es certificada, tiene que pasar toda una serie de requisitos o de cualidades como las que ha mencionado. En efecto, no solamente tiene que pasar por listas de debida diligencia de nuestro país, sino que usamos alrededor de 20 listas de tipo internacional. Entre ellos está la lista OFAC, o mejor conocida como lista Clinton, está la lista del FBI, está la lista de la CIA, y hay una lista importantísima que es la de Dow Jones, que es uno de los diarios más importantes del mundo, no solamente por temas de orden financiero y lavado de activos y financiación del terrorismo, sino que allí también encontramos, por ejemplo, más de 550 medios digitales y escritos y televisivos de información, donde obtenemos lo que nosotros llamamos el adverse media, es decir, prensa negativa que en alguna medida pueda afectar la imagen o la reputación de una empresa.
Y todos esos elementos son parte del due diligence que debemos hacer a través de los Estados Unidos. Claro. Panamá es un hub, como has señalado, y tiene una cantidad de activos, canal, puertos, ferrocarril, etcétera. De los puertos tenemos 5 puertos de contenedores, 3 en el Atlántico, 2 en el Pacífico. De estos, ¿cuál es la evaluación que hace y cuál de estos ya tienen la certificación? Mencionó algunos, ¿no? Todos. Está Manzanillo International Terminal, que hoy se llama SSA Marine Med. Está Colón Container Terminal, que son en el Atlántico, y está la terminal de Cristóbal de Panama Ports Company. En el Pacífico tenemos la terminal de Balboa, de Panama Ports Company, y también tenemos el puerto de PSA, que está en el proceso de la certificación. Sin embargo, estamos entrando en procesos distintos. Por ejemplo, que creemos que muy prontamente la terminal petrolera puede estar sumándose a esto. Tenemos la terminal del Barú, que va a ser prácticamente, ya tiene todos sus permisos de construcción y sus permisos ambientales, que también ingresa prácticamente desde un inicio de la obra, va a empezar estandarizada y llena de procesos obviamente relacionados con lo que es el comercio lícito y con lo que es la estandarización del comercio internacional. Está Petroterminales, está Bahía Las Minas, que también está en el proyecto. O sea, hay varias más terminales que en este momento están ingresando para certificarse, al igual que empresas del sector aéreo y sector logístico. O sea que eso es muy bueno para Panamá, sí, para el país. Esta es una situación de relación con las empresas, pero ¿cómo toca eso, por ejemplo, al panameño de a pie, a aquella persona que de repente ni tiene ninguna relación con el sector marítimo? A ver, hablar de logística no solamente es hablar del sector marítimo. La logística integra un sinnúmero de oportunidades y de sectores. Están los sectores aéreos, los sectores portuarios, exportadores, importadores, agentes aduanales, transportistas, agentes de carga y obviamente zonas francas, zonas económicas especiales. Como ves, es casi todo el país. Adicional, tengo que decirle que el sector financiero y bancario de Panamá también se adiciona al sector logístico porque es la forma en que hacemos las transferencias internacionales y los pagos de una empresa a otra, a la comunidad internacional. De manera que, ¿cómo toca al panameño de a pie con la generación de empleo? Si no existiera el rol que tiene el sector logístico en el país, pues no tendríamos la capacidad económica de aportar hoy más de 200.000 empleos directos que genera el sector logístico y, como ya lo advertí, alrededor del 33% del Producto Interno Bruto lo genera directamente el sector logístico. Pero aún no hemos hablado del Canal de Panamá, aún no hemos hablado, por ejemplo, de 9.5 millones de contenedores que pasaron en el año 2024 por nuestro territorio y que eso genera no solamente una ganancia enorme para el país, porque entonces también se une al Canal de Panamá las mejores navieras del mundo. Aquí está MSC, está Evergreen, está la naviera One, está Maersk, está CMA, CGM, están COSCO, o sea, todas las navieras más grandes del mundo operan en Panamá y manejan carga de Panamá al mundo entero. De manera que nosotros somos un puente de conexión. Y aquí voy a tener que citar a Alberto Alemán Subieta, que fue uno de nuestros administradores del Canal de Panamá, que dice que Panamá tiene la suerte de ser una isla con 2 océanos. Una isla que en 80 kilómetros tenemos el océano Atlántico al Pacífico y viceversa. De manera que yo creo sin duda que cada vez hay mayor capacidad de empleo y a eso le tenemos también que sumar el nuevo proyecto del gobierno con la construcción del nuevo riel o ferrocarril que va a conectar a Panamá con tierras altas, que va a permitir sacar nuestros productos de una manera mucho más rápida, más eficiente y que muy seguramente va a permitir el desarrollo no solamente de Panamá y de Chiriquí y de la frontera con Costa Rica, sino de provincias centrales donde van a florecer nuevos negocios, nuevos puestos de trabajo y multinacionales y empresas que ya laboran allí.
Nosotros en provincias centrales tenemos supermercados como Riva Smith, que tiene sus centros de almacenaje y distribución. Tenemos a Coca-Cola, tenemos Nestlé, y así hay un sinnúmero de empresas que uno pudiera seguir mencionando, cómo el sector logístico se integra al Canal de Panamá y cómo el Canal de Panamá es ese eje estratégico que ha traído empresas multinacionales. Y hablando del otro lado de la película, ¿cómo favorece al panameño? Bueno, tenemos 186 multinacionales bajo la denominación de empresa SEM. Y también estamos con un proyecto que son las empresas de manufactura liviana, EMA. Todo esto liderado y dirigido por el Ministerio de Comercio e Industria. De manera que yo creo que hay muchas oportunidades. Lo ideal es tener un buen sistema de comunicación entre el gobierno y el panameño de a pie, y que todos podamos entender que el país verdaderamente es uno de los mejores países de la región, no solamente para invertir, sino para tener confianza y mandar un mensaje de credibilidad a la comunidad internacional. Así es, que muy favorecido por la naturaleza, ¿no? Tenemos totalmente una posición geográfica, creo yo, invidiable, que muchos quizás no nos damos cuenta, o muchos panameños no se dan cuenta de lo que tenemos. Señora Giomar González, ya finalmente para finalizar la entrevista, algunas reflexiones suyas frente a esto de oportunidades que hay para Panamá. Los retos son grandes, sin duda los retos son grandes, es superar un poco esta situación interna que hay actualmente en el orden del país, pero el reto también es para el gobierno nacional, que tiene que mejorar la educación de los panameños. No solamente ser una licenciatura, hoy, y lo escuchaba yo hace poco en las propias redes de nuestras y de afuera, que la educación ya no necesariamente una licenciatura es suficiente, tenemos que seguir apostándole a la capacidad técnica de nuestros muchachos. La Universidad Tecnológica está generando unos proyectos extraordinarios, está dentro de las mejores 50 universidades de América Latina. La industria de los microchips a través de los proyectos de ingeniería industrial e ingeniería de la tecnológica son muy buenos. A esto también se han unido otras actividades como la Ciudad del Saber, se está uniendo la Universidad de Panamá, está uniéndose también centros como el INADER y por supuesto el más reciente centro que es el de, se me ha ido el nombre, Dianela, ayúdame, el del ITSE, y mil disculpas porque la verdad yo procuro hablar un poco de todo, pero el ITSE está haciendo una tarea extraordinaria con puede la hacer directora. Para muchos jóvenes. Y puede hacer, no, y de hecho es increíble oír a la directora decir que de cada 10 egresados del ITSE en este momento, por lo menos 6 o 7 ya tienen empleo. Es decir, tenemos la capacidad de seguir mejorando nuestra educación. El Ministerio de Educación debe mejorar las escuelas, debe mejorar la educación de nuestros niños especialmente, y crear una cultura educativa que mejore los niveles de conocimiento, de emprendimiento y de uso de las tecnologías. Mi reflexión es, Panamá es un país de oportunidades únicas, los panameños somos gente de bien, nos gusta el trabajo. De hecho, hemos mandado un mensaje claro a las comunidades internacionales y por eso tenemos aquí tantas multinacionales y cada vez estamos promoviendo más y mejores inversiones en el país. ¿Qué nos hace falta? Creer en nosotros mismos. Creo que esa también hace parte de mi reflexión. Bueno, le agradecemos mucho la visita y esos comentarios, y por supuesto que está invitada a regresar a este programa, y la idea es esa, justamente orientar, dar información a la ciudadanía. Muchas gracias, Wilfredo. La verdad que me encanta haber estado en tu programa y tener la oportunidad de animar a la gente a que estamos en un país de condiciones increíbles, como lo decías. La naturaleza y Dios nos han premiado. Así es. Bueno, muchas gracias. Vamos a un cambio comercial y regresamos con el presidente de la Cámara Marítima, José Di Jerónimo, que ya está en línea para también hablar del sector logístico, del sector marítimo. Vamos y regresamos. Excelente. No te vayas, pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía.
Te invito a ser parte de la solución. Conviértete en una empresa amiga de Tortuguías. Como voluntario corporativo aprenderás sobre la contaminación marina y sus soluciones y sobre la conservación de las tortugas marinas. Para mayor información, escríbenos ya a info@tortuguías.org. El metro que me ahorra el tranque fue posible con los aportes de tu canal. La escuela donde estudio es posible con los aportes de tu canal. El hospital donde nació mi bebé. El agua que riega mi cosecha. El 120 a los 65 que me ayuda. Nuestro canal, En Manos Panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal. Canal de Panamá. Volvió la lluvia de letras bajas, porque en mayo Petroautos te salpica con un bono de 1.100 balboas y todos los modelos Hyundai te esperan con un precio refrescante. Si el cielo te envía una señal, aprovecha, visita nuestras sucursales y descubre el nuevo Creta Grand de Hyundai. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Bien, de regreso con su programa Infoeconomía, hoy lunes 19 de mayo. Bueno, continuamos con más entrevistas en el programa de hoy y justamente, como mencionaba, está ya en línea José Di Jerónimo, presidente de la Cámara Marítima de Panamá. José, buenas tardes. Buenas tardes, Wilfredo y oyentes. Como siempre, un gusto participar con ustedes. Agradecido por la compañía. Y bueno, estábamos hablando con Giomar González de la compañía BASF con mucho optimismo. La verdad que cuando se escuchan todo lo que tenemos, todo lo que Panamá puede ofrecerle al mundo, realmente creo que no hace más que generar más optimismo pese a las situaciones que enfrentamos. Por ese camino, José, no sé si podemos hacer algún análisis o nos puedes hacer algunos comentarios sobre cómo está la situación en el sector marítimo con esto de los cierres en algunas provincias, en algunos sectores, en áreas han sido muy esporádicos, pero supongo esto ha estado afectando el movimiento de carga o lo que es la logística a nivel general. Definitivamente sí, hay alguna afectación. Todos estos tranques pues retrasan cargas, hace que tengas alguna falla de algún exportador y sobre todo de los exportadores en poder llegar a tiempo al puerto. Pero como siempre los panameños tenemos una estrellita detrás, ¿no? La ventaja de tener un país con la conexión marítima que tenemos nosotros pues permite que fácilmente puedas rolar esa carga al siguiente barco y que las afectaciones no sean tan grandes. Sin embargo, sí, se congestionan las puertas, se congestiona un poco el sistema portuario, se siente un poco más el efecto de que muchas de nuestras terminales no pueden operar 24 horas, que es algo que realmente cuando suceden estas cosas, uno como usuario podría llegar a apreciar. Y es que normalmente estas manifestaciones y estas huelgas son durante el día y durante el periodo en que las personas están laborando. Y tener la alternativa de mover la mercancía a otros horarios, mover la mercancía de noche sobre todo, es interesante, pero lamentablemente no es algo que normalmente se da porque muchas de nuestras instituciones no tienen la capacidad para tener personal 24 horas en la puerta de los puertos. Son puntos que nuestra competitividad podría mejorar. Asimismo, tenemos algunos problemas que se dan por la inversión de carriles, muy necesarias definitivamente, pero que también afectan a que las cargas puedan entrar y salir de la zona canalera, llamémosle así, a tiempo, todos los días, y que muchas veces también motiva que tengas que programar toda tu logística alrededor de estos cierres. Y en definitiva, esto, sobre todo los cierres que se están dando en la carretera al interior, en la Panamericana,
vuelven a dejar en evidencia la necesidad que tenemos de no depender solo de una sola vía de comunicación. Está el proyecto del tren que está tratando de promover el gobierno, pero también hay otro que ni siquiera es un proyecto, es otra necesidad que tenemos, que es la de desarrollar nuestro cabotaje, el poder tener sistemas para llevar las mercancías por agua. Hoy sería crucial poder tener una comunicación efectiva con Bocas del Toro, efectiva con Chiriquí para poder sacar sin tanto riesgo las mercancías. Sí. Por ¿Qué ejemplo, nos hace combustible. falta? Es la pregunta. Sí, escuchaba que ya hay un problema de combustible en Bocas del Toro. ¿Por qué? Porque los cisternas no pueden llegar. Bueno, esa sería una opción, tener un sistema por vía marítima para llevar ese combustible, ¿no? Exactamente, teníamos ya algunas naves que estaban haciendo ese tipo de servicio cuando llevaban el diésel para la mina a Punta Rincón, que si estuvieran funcionando y tuviéramos las facilidades en Boca, pues fácilmente podríamos llevar, tal vez no gasolina, pero al menos diésel, podríamos estar abasteciendo para los generadores, para los camiones, para la industria. Hoy en día, pues, sin minas, sin Punta Rincón. Exactamente. José, hay una ley aprobada, se aprobó una ley de cabotaje sobre este tema, ¿no? Entiendo que era para impulsar distintas actividades. ¿Esto en qué ha quedado y qué tanto se necesita implementarla? Mira, la ley se necesita todavía un poco más de implementación. Es una ley de la República, está firmada y sancionada. Sin embargo, como toda ley, luego de ser sancionada, necesita ser reglamentada. Y estamos en ese proceso junto con la Autoridad Marítima. Es un proceso que se ha tornado extraordinariamente lento y prolongado. Comenzó en el gobierno pasado, pero cuando ya estábamos cercanos a finalizar, como ya venía el cambio de gobierno, era inminente, faltaban semanas, muchas figuras del sector privado pidieron demorarlo a que entrara este gobierno para poder tener la opinión de nuevos expertos de este gobierno y tener una ley mucho más robusta. Pues ahora mismo seguimos esperando a terminar las discusiones con la autoridad. Quienes tienen la necesidad de acelerar al menos la parte de especies náufragas, que es un dolor de cabeza generalizado, y que necesitamos que se regularice y que se ponga en efecto, pero asimismo también las empresas locales necesitan de ese techo, de esa protección para poder desarrollar estos sistemas de transporte. Porque es algo evidente. Imagínate, antes estábamos hablando de las grandes navieras que vienen, que pasan por el canal, etcétera, que toman cargas de transbordo aquí, que van para Centroamérica. Y si tuviéramos una terminal decente en Chiriquí que pudiera albergar barcos, lo interesante es desarrollar ese cabotaje con flota panameña y personal panameño, pero jamás podrías competir con uno de estos barcos de tráfico internacional que decida incluir un puerto en Chiriquí, ya sea cualquiera, en su recorrido, pues no tendríamos las economías de escala para poder competir contra ellos. Y es por eso que en la mayoría de los países existen estas leyes de cabotaje que protegen la explotación de este tipo de actividades para los nacionales. Estados Unidos tal vez es uno de los mejores modelos para entender eso, pero lo vemos en todos nuestros vecinos. Más del 80% de los países tienen estas leyes. José, pero para desarrollar un sistema de cabotaje en Panamá, porque sí que tenemos atracaderos, tenemos pequeños puertos, tenemos áreas que las poblaciones utilizan para pesca y demás, pero realmente qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿o qué es lo que la ley ofrece para que esto se desarrolle? Mira, necesitamos mejores atracaderos, mejores puertos, porque realmente lo que nosotros conocemos como puertos menores y atracaderos son básicamente unas rampas o una plataforma flotante que realmente no va a permitir la posibilidad de una embarcación de un tamaño pequeño, mediano,
atraque y mueva carga en los volúmenes que necesita, que pueda subir y bajar contenedores o que pueda subir y bajar camiones y demás. Entonces sí necesitamos hacer algunas adecuaciones, necesitamos dragados y demás. Por otro lado, tenemos la gran ventaja que tenemos el personal. Panamá tiene profesionales y tenemos algunos profesionales panameños que estarían dispuestos a lanzarse en este tipo de aventuras. Pero lo más difícil de todo y que no tenemos es la parte de financiamiento. No existen las oportunidades para financiar una actividad como esta. Si tú quieres agarrar y comenzar a producir café o banano y tienes una finquita, pues fácilmente tú vas al banco hipotecario, no al Banco de Desarrollo Agropecuario o al Banco Nacional, te toman tu finca como garantía y te financian todo, desde la compra del tractor hasta el pago del personal, los plantones y demás. Sin embargo, cuando estamos hablando de desarrollar una de estas actividades en el sector marítimo, básicamente te dicen, yo te presto la plata, pero tienes que ponerme 110 o 120% extra en garantías adicionales porque no consideran ni que la operación, ni que el barco, ni que nada pueda ser garantía. Entonces, ahí es donde siempre quedamos con la frase que yo le digo todo el tiempo. Hay que hipotecar la finca de la abuela, el nombre del abuelo y el futuro de los nietos. Es casi imposible para alguien arrancar en esto. ¿Y el Estado qué puede hacer? ¿Qué papel puede jugar aquí el Estado como tal? El rol principal del Estado en la mayoría de los países de esto es como gestor o como promotora que existan fondos de financiamiento especiales o subsidios que puedan agarrar y promover que se desarrollen este tipo de actividades. El otro rol importante del Estado es en la construcción de estos puertos, de estos atracaderos y su operación para poder facilitar el intercambio. Claro. Bueno, estamos hablando con José Di Jerónimo, presidente de la Cámara Marítima de Panamá. Vamos a hacer otro cambio para regresar a hablar de la misma actividad marítima. También hubo una reciente, el anuncio de una Asociación Marítima Nacional de Panamá. También quisiéramos hablar un poco de eso, José, de qué trata y cómo está organizado el sector marítimo, pues cómo esto busca dinamizar más la actividad y darle más beneficios al país. Vamos al cambio y regresamos. No te vayas, pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía. Te invito a ser parte de la solución. Conviértete en una empresa amiga de Tortuguías. Como voluntario corporativo aprenderás sobre la contaminación marina y sus soluciones y sobre la conservación de las tortugas marinas. Para mayor información, escríbenos ya a info@tortuguías.org. El metro que me ahorra el tranque fue posible con los aportes de tu canal. La escuela donde estudio es posible con los aportes de tu canal. El hospital donde nació mi bebé. El agua que riega mi cosecha. El 120 a los 65 que me ayuda. Nuestro canal, en manos panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal. Canal de Panamá. Volvió la lluvia de letras bajas, porque en mayo Petroautos te salpica con un bono de 1.100 balboas y todos los modelos Hyundai te esperan con un precio refrescante. Si el cielo te envía una señal, aprovecha, visita nuestras sucursales y descubre el nuevo Creta Grand de Hyundai. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Bien, estamos de regreso con Infoeconomía, conversando con José Di Jerónimo, presidente de la Cámara Marítima de Panamá. Y también se agita en el sector del turismo náutico, también conoce de eso.
Di Jerónimo. Pero, José, recientemente se anunció la Asociación Marítima Nacional de Panamá, MAPA. Entendemos que existe la Cámara Marítima de Panamá desde hace mucho tiempo. Es una organización. ¿Cuál es el propósito? Si podemos dar alguna orientación en este sentido a los oyentes. Mira, realmente esto es interesante, es parte del crecimiento que venimos teniendo en Panamá. Originalmente creo que la primera fue la Cámara de Comercio y a partir de ahí comenzaron a surgir otras cámaras porque obviamente cada pequeño o cada grupo o cada subsector también muchas veces necesita su representatividad y alzar su voz y mostrar sus posiciones. Y cuando tienes una cámara tan grande, importante y consolidada como la Cámara Marítima, pero tan diversa en sus sectores, es a veces muy difícil como Cámara poder tener una posición que represente los intereses de todos. Y lo que hace la Cámara es, si representa a la mayoría. Y es bueno que las minorías también puedan tener su forma de expresarlo. Hoy en día dentro del sector tenemos cámaras amigas o asociaciones amigas como la de armadores, que fue la que llevó adelante el proyecto de la ley de cabotaje, a pesar de que dentro de la Cámara hay compañías internacionales que también operan en embarcaciones dentro de Panamá. Sí, los árboles son los propietarios de buques, ¿verdad? Esos son los propietarios de buques panameños que buscaron esta defensa y este techo para protección de la explotación en aguas nacionales de las embarcaciones y tratar de buscar nivelar los costos y las condiciones con las empresas extranjeras. Por otro lado, tenemos a la IARO, que asocia a las compañías que hacen inspecciones y certifican a los buques. Tenemos la Asociación de Derecho Marítimo. En fin, hay un número interesante, la Asociación de Turismo Náutico. Ahora que hablas de turismo náutico. Y la Cámara Marítima, cuando arranca principalmente agrupando a las agencias marítimas y a las compañías de búnker. Creo que en esa época ni siquiera existían líneas en Panamá. Y con el venir de los años, la Cámara fue creciendo y absorbiendo este boom que logramos conseguir en nuestro sector a partir de la reversión del canal, que se da más que nada en los servicios a las naves, en las empresas que brindan combustible, reparaciones, vitualla, de todo, el transporte de personal, el transporte terrestre en el caso de nuestro hub logístico para mover los contenedores de un lado a otro, etc. Una cantidad muy diversa de empresas y por eso es que hoy somos cerca de 240 empresas, o 250, por ahí debemos andar. Y muchas pequeñas empresas, ¿verdad? Muchas son pequeñas empresas, ¿no? O sea, la gran mayoría son pequeñas empresas. Sí. De emprendimiento, pudiéramos decirle, ¿no? Sí, podríamos decir, sobre todo el número de empleados, muchas son pequeñas, hay algunas grandes y hay algunas también muy grandes como los puertos. Y pues lo que tiene la Cámara es que tiene un método muy democrático en donde todos tienen la posibilidad de ser representados. Ahora mismo estamos en nuestro periodo electoral. Vienen votaciones a final de este mes y todas las empresas que son miembros pueden postular a alguno de sus directivos para que corra a cualquiera de los cargos dentro de la Cámara, ya sea presidente o como director, lo cual realmente permite que todos los años democráticamente la Cámara vaya avanzando, no solamente pensando en qué empresas están, sino realmente en qué personas quieren trabajar y empujar el sector. Que eso tal vez es lo más importante, conseguir gente que tenga el tiempo para dedicarle al gremio y poder avanzar adelante. Claro. Y en ese sentido, José, sabemos que el sector privado siempre tiene que trabajar con el sector gubernamental. En otra entrevista pasada nos mencionabas de algunas reuniones que se han estado dando para ver algunos temas. En ese sentido, ¿qué es lo último que se ha estado tratando? ¿Qué están viendo? ¿Qué información nueva podemos darle a los oyentes sobre
conversaciones que haya entre el sector privado y el gobierno para ver el tema marítimo. Seguimos siempre en una estrecha colaboración, últimamente sobre todo con la autoridad marítima. Hemos estado trabajando mucho los temas relacionados a esta ley de cabotaje, a las licencias de operación, que es también otro tema interesantísimo que ha crecido, que nos hemos desarrollado, pero que ya necesita actualizarse para poder seguir promoviendo a Panamá. Y no quedarnos estancados, porque uno de los problemas es que cuando tú agarras y diseñas estos sistemas, ya sea de licencias o demás, lo haces en un momento en el tiempo y las condiciones pueden cambiar, definitivamente cambian. Y hay que actualizarlas para poder aprovechar cada uno de esos momentos. Claro. Tenemos que ser flexibles y Panamá se ha caracterizado siempre en adaptarse fácilmente a estos cambios, en ser muy resiliente. Claro, incluso pensaba en el registro, ¿no? Que es una de las actividades importantes para Panamá, ¿no? En las cuales... El registro de naves lo está haciendo. Acabamos de tener el lanzamiento del nuevo registro electrónico que realmente viene a modernizar completamente el sistema para registrar los barcos en Panamá, y que era algo que necesitábamos urgentemente porque es una de las causas de que nuestro registro haya ido perdiendo tanta relevancia en el mundo. Ahora mismo necesitamos abocarnos en grandes mejoras. Necesitamos una flota de barcos más nueva. Estamos registrando demasiados barcos viejos y muy poco de las nuevas construcciones. Y es por eso, porque los nuevos buscan lo moderno. Claro, y eso es lo que necesitamos, barcos nuevos. Y ya por ahí finalizando la entrevista, José, igual como lo hice con la entrevista anterior, algunas reflexiones, pero creo que aquí un poco dirigidas a que todos pongamos de nuestra parte para no quitarle competitividad al país. Sabemos que estas protestas tienen algunas razones, pero también afectan mucho la imagen del país, la misma actividad. Y en ese sentido no sé qué palabras puedes dirigirles a los oyentes. El mundo hoy en día, y sobre todo la inversión en el mundo, busca mucho la estabilidad. Y el problema es que nosotros como país ya nos estamos vendiendo al mundo como un punto que no es estable. Todo el mundo puede entender que un país pueda tener protestas, que pueda tener reclamaciones, que se tenga que manifestar de alguna forma, pero las cosas llegan a tener algún límite. Y ese límite es cuando realmente estamos afectando a la inversión. Tenemos que tener siempre presente que nosotros, como panameños, lo que más buscamos es atraer esa inversión extranjera. Aquí hay una escasez de capital, no capital humano, pero sí de capital monetario para invertir. Y definitivamente muchos de los negocios que estamos tratando de desarrollar no lo podemos desarrollar solo los panameños. Necesitamos también esa inteligencia, ese conocimiento y esa experiencia que vengan a contribuir con eso. Pero lo que estamos ofreciendo es un tema que no tiene ninguna estabilidad, en donde no puedes ni siquiera garantizar la libre movilidad de tus personas. Sí. Y eso es tal vez lo más riesgoso, es algo que no puedes como inversionista llegar ni siquiera a medir, y que te crea una cantidad de temores que dices, no, mejor me voy y invierto en otro país. Venimos de un fiasco gigantesco con lo que hicimos con la mina, al margen de si nos gusta o no nos gusta la minería, si afectaba, si no afectaba, etcétera, etcétera. La realidad es que cerramos una operación que había invertido en este país. La última cifra que escuché era de $10.000 millones. ¿Ok? Y esa la escuché hoy. Eran el 80% de las exportaciones del país. La agarramos y, como sin razón, la cerramos. Entonces, si una persona que vino y invirtió, ponle que haya sido la mitad, ponle que haya invertido $5.000 millones y haya creído en Panamá, y que genera el 80% de las exportaciones de este país, logramos cerrarlo y lo mantenemos todavía cerrado,
y no sabemos si va a reabrir o no, pero nos estamos comiendo un impacto económico brutal, ¿ok? Es un impacto económico, nada más para ponerlo en dimensiones, que para compensar los impuestos que iba a pagar la mina, cada panameño, y no estoy hablando cada panameño que trabaja, sino cada panameño como individuo tiene que aportar $6,000 en impuestos más en los próximos 20 años. Entonces, yo no sé tú, pero para mí eso es un montón de plata. Claro que sí, por supuesto. Y si lo veo como individuo, a mí no me toca pagar lo mío, me toca pagar lo mío más lo de mis hijos. Claro, eso es lo más. Afortunadamente mi esposa trabaja. Así es, José. Bueno, el tiempo ya nos tiene en la raya. No sé, algún comentario ya final, como te decía, sobre todo para beneficio de los oyentes y si nos están escuchando allá en Bocas del Toro, donde están algunos de estos cierres. Hoy tuvimos un cierre incluso marítimo en Bocas del Toro, había una manifestación de los lancheros. Pero tenemos que pensar en las consecuencias más en levantar tanto la voz y en ser audaces. Hoy en día lo que necesitamos es buscar cómo cambiamos la situación mediante el diálogo para poder seguir atrayendo inversión, seguir haciendo crecer a Panamá. Bocas del Toro, necesitamos ese turismo náutico y haciendo este tipo de boicots. Definitivamente lo que estamos haciendo es alejándola. Así es. Bueno, nuevamente gracias, José Di Jerónimo, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, por el tiempo y bueno, por ahí estamos conversando nuevamente. A la hora del tiempo. Bueno, oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Los invitamos mañana a sintonizar Infoeconomía con temas del sector automotriz con Mario Andrés Muñoz. Buenas tardes, les habló Wilfredo Jordán. Así hemos llegado al final de tu programa Infoeconomía. Gracias por tu sintonía. Escúchanos de lunes a viernes a las 2 p.m.